Como palabra de Dios, todos sabemos que en la Biblia vamos a encontrar una variedad de temas. Tenemos, por ejemplo, la historia de la creación o el establecimiento del matrimonio y los hogares. También encontramos mucha historia, pero un grupo de la Biblia también contiene profecías. Encontramos símbolos, encontramos un lenguaje muy especial. Y aquí nos surge una pregunta: ¿cómo debo interpretar todo esto? Bueno, para responder, te invito a que nuevamente nos acompañes en esta lección que titula La Biblia y la profecía. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 11. Es importante recordar que una buena manera de bosquejar la lección es hacerlo a través de objetivos. Ahora vamos a trabajar con 3. Por ejemplo, en el primero vamos a responder a la pregunta ¿cómo interpretar las profecías? En el segundo estaremos viendo la interpretación como ejemplo del cuerno pequeño y el juicio divino. Finalmente, también estaremos respondiendo a una pregunta, que son los tipos y antitipos bíblicos. Comencemos entonces con el primer objetivo: ¿cómo interpretar las profecías? Sobre la interpretación existen principalmente 3 métodos: preterista, historicista y futurista. El método preterista fue establecido por el sacerdote católico Luis Alcázar, y este pone el énfasis de las profecías en el pasado, de manera enfática en la Roma de Nerón. Ahora el método futurista dirige todas las profecías hacia el futuro, y también lo estableció un sacerdote católico, Francisco Rivera. Ambas profecías tienen como característica la exclusión del papado en el rol profético. Ojo con esto. El método historicista fue empleado por los profetas bíblicos y también por los reformadores. Te explico. En el capítulo 2 de Daniel, por ejemplo, y 7, pero en el 2 vamos a encontrar, por ejemplo, la imagen de Nabucodonosor. ¿Cómo interpretaron esto los profetas bíblicos? Bien, pues le dieron un enfoque histórico. La cabeza era Babilonia, los brazos y pecho eran los medos y persas, los muslos estaban siendo Grecia y las piernas Roma, y así sucesivamente. Este es un método de interpretación historicista, es decir, va de la mano de la historia. El desarrollo profético acompaña a la historia. Ahora, si los profetas y reformadores emplearon este método, aquí hay algo que debemos de concluir. El método preterista y futurista no son los correctos para interpretar las profecías. Ahora, para ahondar un poco más al respecto, recuerda que hoy a las 8:30 de la noche estaremos desarrollando este bosquejo en vivo. Acompañando al método historicista viene un punto muy importante: el día por año. ¿Qué quiere decir esto? Bien, vamos a tomar otra vez ejemplos bíblicos. En la profecía encontramos algunos días. Por ejemplo, Daniel 8:14 menciona las famosas 2300 tardes y mañanas o 2300 días. En Daniel 7:25, Apocalipsis 11:2 y 3, Apocalipsis 12:6, 14 y 13:3, también encontramos un conteo de tiempo. Y está acá, lo puedes ver. Ahora, ¿cómo interpretar estos periodos de tiempo? Literalmente, simbólicamente. Para ello es importante entender 3 detalles.
En primer lugar, recuerda que se está empleando un lenguaje simbólico. En segundo lugar, estamos hablando de largos periodos de tiempo. En el lenguaje simbólico, por ejemplo, tenemos el cuerno pequeño. En los largos periodos de tiempo tenemos los imperios de Grecia, de Roma, e incluso llegan hasta el tiempo del fin las profecías. Entonces, ¿solo los días podrán ser suficientes para contar estas profecías? Y el último factor que debes tener en cuenta es la manera como han sido expresadas estos días o estos tiempos. ¿Como qué clase de expresión peculiar? 2300 tardes y mañanas, o un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo, 42 meses. Entonces, si tú te das cuenta, están expresadas dentro de un contexto simbólico y de manera peculiar. Esto hace fácil comprender de que no estamos hablando de días literales, sino estamos hablando de años. Y aquí recién se aplica el principio que está tanto en Números como en Ezequiel, de un día es el equivalente a un año. Entonces, para interpretar las profecías, recuerda, seguimos el método historicista y considerando a los días como años. En el segundo objetivo, vamos a tomar como ejemplo la interpretación del cuerno pequeño y el juicio de Dios para ver el método historicista. En Daniel 7 encontramos al cuerno pequeño y en Daniel 8 encontramos un cuerno que sale de uno de los vientos. Ambos están representando al mismo poder que surge después de la caída de Roma el año 476 después de Cristo. Recuerda que no podemos entrar en detalles, ¿ok? Tenemos que respetar los lineamientos que tenemos. Entonces, estamos hablando del mismo poder. Estos otros versículos arrojan más características. Este poder ataca al pueblo de Dios. Su tiempo profético llega hasta nuestros días, hasta el tiempo del fin. Y por supuesto, no es destruido por el hombre, sino de manera sobrenatural. A esto tienes que sumarle el hecho de que iba a tener gran poder por 1260 años. Ahora, sabemos muy bien que el papado comenzó a ejercer ese poder o esa autoridad el año 538 con el Papa Virgilio y finalizó el año 1798 con la captura del Papa Pío VI. ¿Cuántos años hay aquí? 1260 años. Es por eso que el único poder que puede cumplir a cabalidad con el cuerno pequeño es el papado. A eso súmale otras dos características. Daniel 7:25, cambió los tiempos, cambió la ley. Mira cómo es el catecismo católico. Y por supuesto, dice Daniel 8:11, se exalta a sí mismo y blasfema contra Dios. ¿Quién se hace llamar Dios en esta tierra? Entonces tenemos aquí las características que lo cumple muy bien el papado y recuerda, estamos aplicando el método historicista. Inmediatamente a esto tenemos que recordar lo siguiente. El año 1798, dijimos, el Papa Verdier captura al Papa Pío VI. Esto pone fin a la gran tribulación que llevó la Iglesia Católica durante la Edad Media, a la cual sumió la Iglesia Católica al mundo. Luego de esta tribulación, dice Mateo 24, ahora también Daniel 7:10 y Daniel 7:13, se presenta el anciano de días y el Hijo del Hombre. Esto dentro de un contexto de un juicio, recuerda esto. A ello súmale lo que dice Daniel 8, 13 y 14, la purificación del santuario. ¿De qué estamos hablando acá? Que luego de la gran tribulación, la profecía señala que se inicia la última fase del juicio en el cielo. Es decir,
estamos hablando de un juicio en el cual nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesús, al cual conocemos como el juicio investigador o la purificación del santuario, evento que se llevaba a cabo en el día de la expiación o el Yom Kippur. Entonces, todo esto sabemos que inicia el juicio investigador el año 1844, cuando finaliza la profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Pues empleando el método historicista y respetando el principio de día por año. Simplemente quisiera recordarte que el juicio en el cielo no es para buscar un culpable, es para tu salvación, es para mi salvación. Ahora, en este tercer objetivo, vamos a ver qué es la tipología bíblica, el tipo y el antitipo. Leamos lo que dice 1 Corintios 10, o veamos mejor dicho este ejemplo. Aquí Pablo describe una realidad. Ojo con esta palabra, una realidad menor. En este caso, el éxodo del pueblo hebreo hacia Canaán. ¿Por qué? Porque este éxodo nos sirve de ejemplo, dice Pablo, para ilustrar una realidad mayor. ¿Y cuál es esa realidad mayor? El éxodo del pueblo de Dios, el éxodo del pueblo adventista en nuestros días hacia la Canaán celestial. Es decir, el éxodo del pueblo judío viene a ser el tipo y el éxodo del pueblo adventista, el pueblo de Dios a lo largo de la historia, viene a ser el antitipo. Primero es un tipo y luego viene el antitipo. Para dejar más en claro esto, vamos a ver los siguientes textos. En Mateo 2, el Señor Jesús dijo: así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, también yo estaré 3 días en la tumba. Miren, Jonás es el tipo de una realidad mayor que es el Señor Jesús en la tumba, quien viene a ser el antitipo. La serpiente de bronce que fue levantado por Moisés en el desierto es el tipo del Señor Jesús levantado en una cruz y que trae salvación, viene a ser el antitipo. Lo mismo con el primer y el segundo Adán de Romanos 5 y por supuesto todas las ovejas, los corderos sacrificados durante el Antiguo Testamento vienen a ser el tipo de el Señor Jesús que ha sido sacrificado convirtiéndose en el antitipo. Entonces, la tipología bíblica es esa, nos presenta una realidad menor para entender una realidad mayor. ¿Quiénes empleaban e interpretaban esto? Los profetas. Así es que aquí tenemos esta tipología que también es una forma de interpretar las realidades que nos muestra la Biblia. Llegó el momento de resumir todo lo que hemos estudiado y lo vamos a hacer con estas preguntas. ¿Por qué las profecías son una demostración de la fidelidad de Dios y de su palabra? ¿Por qué saber que hay un juicio en el cielo es sinónimo de esperanza para nosotros? Y finalmente, de todo lo estudiado, ¿qué seguridad tenemos que nos encontramos rumbo al cielo? Finalmente, tenemos que tomar una decisión. Yo te invito a que agradezcas a Dios y glorifiques porque nos ha dejado su palabra. Comprométete a estudiar la Biblia constantemente, pero también a invitar a otras personas a hacerlo. Seamos instructores bíblicos. Y también prepara tu corazón para el estudio de la siguiente lección que titula ¿Cómo abordar pasajes difíciles? De esta manera, estamos finalizando este bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.